Muy buenos días. Dios les bendiga. Que la paz de Cristo Jesús esté en todos vosotros. La paz de Cristo reine en nuestros hogares. La paz de Cristo reine en nuestras familias, en nuestros hijos. Que todo lo que emprendamos en este día sea un día de bendición, sea de prosperidad, de unión. Que los frutos del Espíritu Santo en este día se afirmen más en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ADN. Que el amor de Dios florezca, que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que la fe sea sanada en este día. Una de las enfermedades más terribles que padece el ser humano es la enfermedad de la fe. Fe que no crece, fe que es impregnada de duda, de desconfianza. Esa es una fe enferma. La fe en Cristo Jesús, la fe en el creyente, tiene que ser una fe sana, una fe limpia, una fe verdadera, que cada día crece y crece más, permitiendo que el creyente se impregne más de Dios todos los días de nuestras vidas, el tiempo que sea necesario estar en este planeta llamado Tierra. Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que lleva por nombre la doctrina verdadera. La doctrina verdadera. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra, o si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en eso se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higo de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los he conocido, apártense de mí, obreros de maldad.
A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. La gloria y la honra es de Dios. Pedimos al Padre Celestial en el nombre de Jesús que nos dé entendimiento y palabras de ciencia, conocimiento para desglosar esta palabra que hemos leído y poder transmitir una enseñanza genuina, transmitir un alimento sólido para que el creyente en Cristo Jesús se fortifique, se fortalezca, se nutra espiritualmente de la palabra de Dios. A través del tiempo, nosotros hemos visto hombres que han proclamado la palabra de Dios, y Dios, confirmando su palabra, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, confirmando la palabra que ha sido proclamada con poder y gran gloria, sanidades, milagros, resurrección de muertos. Podría nombrar hombres de la talla o calidad espiritual de el dominicano Domingo Pilarte, un hombre que recorrió partes o 3/4 partes de las poblaciones del mundo, las grandes ciudades del mundo, atravesando océanos, ríos, para proclamar la palabra de Dios. Otro hombre como fue Gille Ávila, entre otros hombres que han predicado la palabra de Dios, y Dios confirmando su palabra con gran poder y gran gloria. Hoy, repito, pido que el Señor me dé ese entendimiento para proclamar esta enseñanza. El Señor Jesucristo hizo una comparación clara, muy clara, nítida, al referirse a la doctrina falsa y a la doctrina verdadera. Es decir, hablar de la falsedad y hablar de la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús, con sus propias palabras, Él manifestó que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra forma de tener vida eterna, sino es a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando Él usó el ejemplo de los dos cimientos distintos, la roca y la arena. Un ejemplo que el Señor hizo, que usando los dos cimientos distintos, la roca es distinta a la arena.
Ahora, ¿cuál de estos dos cimientos corresponde a la doctrina falsa? ¿Y cuál de estos dos cimientos corresponde a la doctrina verdadera, a la doctrina de Cristo Jesús? La arena corresponde a la doctrina falsa y la roca corresponde a la doctrina verdadera. Estamos entendiendo lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando en ese momento a sus discípulos y que es extensiva hacia todos los creyentes sobre la faz de la tierra a través del tiempo de la existencia de la Iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra. Todo creyente debe de tener conocimiento de las enseñanzas de Cristo Jesús. Todo creyente debe de ser doctrinado bajo las enseñanzas, bajo la verdad que es Cristo Jesús. Ahora, quiere decir que la verdadera doctrina que habla el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte es como una roca. Era lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos en el Sermón del Monte, ese gran día que el Señor se expresó y enseñó a sus discípulos, la cual el creyente puede construir su vida con absoluta confianza. Se ha venido construyendo sobre la arena muy sigilosamente y introduciendo una falsa enseñanza que el creyente ha absorbido y se mantiene bajo esa ceguera espiritual, porque así lo han enseñado, así lo han doctrinado. No le han dado la verdadera leche espiritual para que él se nutra, él crezca y después él pueda tener la capacidad de absorber el alimento sólido, que es el que lo va a sostener y le va a dar más fortaleza espiritual para que él pueda tener la capacidad de absorber la profundidad cuando se entra en la palabra de Dios. Estamos entonces ante un estatuto de estabilidad. Era lo que el Señor Jesucristo enseñaba en ese Sermón del Monte. Para hacer más clara la diferencia entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa, Jesús utilizó no solamente un par de símbolos, que desde luego son símbolos opuestos, la roca y la arena, sino 3 pares de símbolos más. ¿Cuáles fueron esos símbolos que utilizó el Señor Jesucristo? Habló de las 2 puertas y caminos, Mateo 7, 13, 14. Habló el Señor Jesucristo de los 2 árboles y sus frutos,
los frutos que cada árbol daba o da. Mateo 7, 15, 23. Además, el Señor Jesucristo habló de los 2 cimientos y casas. Mateo 7, 24, 29. ¿Quién es la puerta? Juan 10, 9. ¿Qué dice Juan 10, 9? ¿Quién es la puerta de entrada? Es Jesús. Todo el que no entra por la puerta es salteador, es maleante, es delincuente, es ladrón. ¿Quién es el camino? Juan 14, 6. ¿Qué dice Juan 14, 6 referente a quién es el camino? Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y soy la vida. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otro Dios que dé vida y vida eterna, solo Cristo Jesús. Mateo 17, 15, 20. Él nos habla del segundo par de símbolos, enseña cómo mantener la estabilidad. Eso nos lo enseña Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Que es el segundo par de símbolos que enseña cómo mantener la estabilidad, cómo el creyente se puede mantener estable delante de Cristo Jesús. ¿Contra quién ahora debe cuidarse el verdadero creyente? Si estamos en Cristo Jesús. Si habitamos al abrigo del Altísimo. Si estamos protegidos por la sombra del Omnipotente. Es necesario que un creyente debe cuidarse. Sí es necesario. Cristo Jesús lo dijo. Debe cuidarse de los falsos profetas. Mateo 7:15. Los falsos profetas vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, la pregunta del millón es: ¿dónde están esos falsos profetas que se disfrazan de ovejas pero son lobos rapaces? ¿Estarán en el mundo secular haciendo de las suyas a los no creyentes? Si el mundo secular, Cristo Jesús, a través de su palabra nos enseña que tiene un príncipe que se llama Satanás. No están esta gente en el mundo secular haciendo de las suyas. Están dentro de las iglesias. Penetran adentro de las iglesias. Se sientan dentro de la congregación. Y de estos personajes es que el creyente debe cuidarse, es decir, el verdadero creyente.
Ahora, ¿usted cree que tendremos falsos profetas en nuestros días? ¿Será verdad eso? De acuerdo a la palabra de Dios, es cierto. Sí hay falsos profetas en nuestros días. Sí hay falsos maestros en nuestras congregaciones. Sí hay falsos apóstoles en nuestras congregaciones. Sí hay falsos líderes. Sí hay falsos pastores. De estos personajes es que tenemos que cuidarnos los verdaderos creyentes. Nos los enseña la palabra de Dios, nos los enseña Cristo Jesús. Mateo 7, 15, 23. Es importante porque aquí el Señor nos enseña cómo identificar los profetas falsos o hipócritas. Es una tarea sumamente difícil cuando están disfrazados como ovejas. Imagínense cuántos o cuántas piedras preciosas, diamantes en las congregaciones que están tapados, no los dejan que su brillo resplandezca, no los dejan levantarse, más bien los tapan y los tapan y los tapan. ¿Cuántas personas viven calentando sillas? Porque es lo que hacen. Pensando que van a ampollar pollitos debajo de esa silla. Pero ahí no va a salir nada. Ahí no va a salir pollo, ni gallina, ni pavo, ni pato. Nada va a salir de ahí. Y no se pueden levantar o salir porque inmediatamente esta es tu silla. Ahí tienes tu silla. Para que siga ampollando lo que no va a salir. Estas personas disfrazadas como ovejas es difícil. Es sumamente difícil identificarlas. Ahora, ¿cuáles son las 4 fases mencionadas en Mateo 7, 21, 23 que un falso profeta puede decir para disfrazarse? Eso nos lo enseña el Señor. Es necesario interpretar las Escrituras. Es necesario estudiar las Escrituras. Es importante leer las Escrituras. Leer es una cosa. Usted lee todos los días, lee un versículo, lee un capítulo, lee el libro tal, lee el Génesis. Yo le recomiendo que empiece a leer desde el Génesis para que usted se entere de todas las cosas. Pero una cosa es leer, otra cosa es estudiar, otra cosa es interpretar y otra cosa es proclamar lo que usted ha estudiado, lo que usted ha interpretado
y lo que usted proclama, lo que usted enseña. El pueblo de Dios estará recibiendo alimento sólido realmente. El pueblo de Dios estará preparado realmente para identificar a estos personajes del cual estamos hablando. Si no nos enseñan la palabra de Dios, nos enseñan en una doctrina. Cuando enseñamos a un nuevo creyente, lo primero que se le enseña es que tiene que diezmar. Ahí entró la primera fruto de una doctrina errada, porque el diezmo es en la ley, era en la ley al pueblo de Israel, en el pacto del Sinaí, del monte Sinaí. Ahí fue que Dios le dio la ley y le dijo a Moisés todo lo que tenía que hacer, el diezmo y todas estas cosas. En la era neotestamentaria, en esta era que estamos viviendo de gracia, porque somos salvos por gracias en Cristo Jesús, no se aplica el diezmo como ley, como obligación que tú tienes que dar. Pero eso se enseña. Ahí está la primera señal de que una persona está disfrazada de oveja y es un lobo rapaz. Ya hoy en día el diezmo no lo aceptan en la moneda del país. Si es en bolívares, es en pesos, es en lo que sea. Si no lo quieren ahora es en dólares. Usted tiene que traer el diezmo en dólares. Eso es falso. Y el que lo aplica es un lobo rapaz. El que lo aplica es un lobo convertido en oveja. Es un falso, porque estás enseñando una falsa doctrina. Estás enseñando algo que no corresponde con la doctrina de Cristo Jesús. No corresponde con la verdad. Y tenemos que hablar la verdad. Ahora, hablamos de que Mateo 7, 21, 23 podemos encontrar las 4 fases mencionadas que un falso profeta puede decir para disfrazarse. ¿Qué dicen los falsos profetas, los que se mantienen al margen? Decir Señor, Señor. Un lobo convertido en oveja, él dice Señor, Señor. También dice, hemos profetizado en tu nombre. En estos últimos tiempos es cuando más profetas se han levantado. Cuando más hombres se proclaman como profetas y andan en el mundo profetizando y hablando tantas cosas que el 95% de lo que hablan es mentira, porque no se les cumple. ¿Y qué dice el Señor? Déjalos que profeticen y estás pendiente. Si se cumple la profecía, bueno, tenlo como profeta. Pero si profetiza y profetiza y no cumple nada, no lo tengas como profetas. En Venezuela, o de Venezuela se ha hablado
que han hablado profecías de diferentes hombres y mujeres, y ninguna de esas profecías se les ha cumplido, porque en Venezuela todo sigue igual. Y así de muchos otros países. Profetizan y profetizan y todo sigue igual. Hemos echado fuera demonios. Echan fuera demonios. Es una realidad. Oran y los demonios salen espantados, se van, liberan y hacen. Pero son lobos rapaces convertidos en ovejas. Ahora, ¿cómo lo hacen? La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Las rocas hablarán, las piedras hablarán. Y estos tienen conocimiento y conocen la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, tienen un verbo excelente, interpretan la palabra de Dios, oran por los enfermos y los enfermos se sanan, reprenden los demonios y los demonios se van, las personas quedan libres. Están utilizando la palabra de Dios y la palabra de Dios, Dios la respalda. La palabra de Dios no cae vacía, pero son lobos rapaces. También dicen en tu nombre, o le dirán al Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero son lobos rapaces, el Señor no los conoce. Y en ese momento, cuando se presenten delante de Dios, el Señor les va a decir, yo no los conozco, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Son personas, repito, que tienen un verbo impecable. Tienen una retención 100%. Conocen la palabra de Dios. Proclaman la palabra de Dios. Aplican la palabra de Dios. Se ven los milagros, se ven las sanidades, se ven esto, se ve el otro. Pero son lobos rapaces. Ahora, estas personas, ¿usted cree que entrarán al reino de los cielos de acuerdo a la enseñanza que hemos leído, que corresponde al Sermón del Monte, que Cristo Jesús enseñó en ese momento a sus discípulos y que también se extiende hacia todos los creyentes, seguidores de Cristo Jesús? Sabemos y entendemos, porque la palabra de Dios nos los enseña, quiénes son los que entran o han de entrar al reino de los cielos. Estas personas vestidas de ovejas y son lobos rapaces, nos enseña el Señor Jesucristo que no entrarán al reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son los únicos que entrarán al reino de los cielos? Según Mateo 7:21. Los que hacen la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios.
permitir, ejemplo, permitir bailar música vallenata en el templo. ¿Quién permite eso? El pastor, porque él es la autoridad ahí. Y él baila también la música vallenata. Permitir músicas rancheras, músicas del mundo secular, donde las personas se depravan, llevarlas a la iglesia, al templo, y permitir ese tipo de música. Eso es hacer la voluntad de Dios. Se estará haciendo la voluntad de Dios en ese momento. Permitir inmoralidad en el púlpito donde se habla la palabra de Dios. ¿Quién lo permite? ¿El que barre la iglesia? El pastor, los líderes, los diáconos, si hay diáconos, porque hay iglesias que no tienen diáconos. Han modificado y hacen lo que les da la gana. Eso es hacer la voluntad de Dios. Permitir que en el púlpito del Señor administren alimañas, cucarachas y otro tipo de insectos venenosos, administren, hablen, canten y adoren en el púlpito donde se habla la palabra de Dios, que es santa, es fiel y es verdadera. Esto es grave, es fuerte. Las personas se ofenden cuando se les habla la realidad, cuando se le habla la palabra de Dios en esencia y en verdad. Esta gente estarán haciendo la voluntad de Dios donde se permitan estas barbaridades. Estos personajes pueden calificar para entrar al reino de los cielos. Yo no los puedo descalificar, ni los califico tampoco. El que los califica y los descalifica es la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Pidámosles a Dios que nos dé interpretación para poder interpretar la palabra de Dios y poder aplicar la palabra de Dios, enseñar en esencia la palabra de Dios. Tener autoridad. La autoridad se ha perdido porque el Espíritu Santo de Dios no es el que está habitando. El que habita en un lobo rapaz vestido de oveja no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a enseñar ni va a permitir este tipo de barbaridades. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo dirige a la iglesia en rectitud, en verdad, orientando, guiando, protegiendo al pueblo de Dios. Es esa la razón por lo que el remanente fiel que clama y gime constantemente delante del Señor por todas estas cosas.
Ahí está un fiel que ora y gime y llora delante del Señor, viendo todas estas barbaridades, pero hablan, no lo escuchan, lo marginan, lo echan para afuera, pero como es fiel, es remanente fiel de Cristo Jesús, Él está ahí gimiendo, llorando, clamando delante de Dios, juntamente con Cristo Jesús, para que Dios tenga misericordia y actúe en consecuencia. La gloria y la honra es de Dios. Ahora, lo más importante, ¿cuál es el símbolo en Mateo 7, 16 al 20 que utiliza Jesús para describir al verdadero profeta? ¿Cuál es el símbolo? Según Mateo 16 al versículo 20. Un árbol bueno. Un profeta verdadero es un árbol bueno, de acuerdo al símbolo que Cristo Jesús utilizó para enseñar en Mateo 7, 16 al 20, un árbol bueno. Un hombre de Dios es un árbol bueno, un árbol que produce frutos, da frutos buenos, frutos de arrepentimiento, enseña la palabra de Dios como está escrita, no se va a la izquierda ni se va a la derecha, no obliga a ningún creyente a que le traiga dólares. Eso no lo hace un árbol bueno, eso no lo hace un profeta de Dios. Y si lo hace, está en desobediencia ante la autoridad de Cristo Jesús, porque eso no es lo que enseña Cristo Jesús. Ahora, un falso profeta, el símbolo que utiliza el Señor es un árbol malo. ¿Cómo se puede distinguir el uno del otro? Mateo 7:20. Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos de un profeta verdadero? Enseñar la palabra de Dios, corregir, guiar, proteger, servir, amar al prójimo como a sí mismo, estar pendiente de las ovejas, buscar las ovejas si se van de la iglesia, curarlas, sanarlas, hacer que vuelvan a la iglesia, porque la iglesia es de Cristo Jesús, hacerles entender que están desprendidas del cuerpo de Cristo Jesús y que tienen que estar unidas al cuerpo, porque el cuerpo de Cristo Jesús va a ser levantado y no te puedes quedar, porque tú eres importante delante de los ojos de Dios. Tú eres importante para el Señor Jesucristo. Él dio tu vida por ti. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Ah, no. Pero entonces la vamos a dejar que hagan lo que quieran. Las vamos a dejar a merced de las fieras del monte, a merced de los tigres, de los leones, a merced de los cazadores, a merced de que caigan en un barranco, que se revienten los huesos y que sufran, porque esas no son de aquí, de este rebaño. ¿Y qué rebaño es el tuyo? ¿Qué rebaño tienes tú? Si tú eres un obrero del Señor, la misma unción que tiene un pastor
la tiene el que barre en la iglesia. Todos los creyentes tienen esa unción porque es unción del Espíritu Santo. El pastor es un templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. Y todos los creyentes, todos los miembros del cuerpo de Cristo son templos de Dios y mora el mismo Espíritu Santo. Es decir, el mismo Espíritu Santo que bajó, descendió en forma de paloma y se posesionó en el cuerpo del Hijo de Dios, Cristo Jesús, es el mismo Espíritu Santo que habita en el templo de Dios, el cuerpo del pastor. El cuerpo de todos los miembros de una congregación habita el Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que fuiste elegido para que ejercieras un ministerio. Pero no es que te vas a enorgullecer y vas a decir que tú eres superior a los demás. Tú no eres superior a nadie. Tú eres igual que el que barre la iglesia. Tú eres igual que el que administra. Asimismo, los predicadores, los evangelistas, los maestros. Ah, no, yo soy maestro. Yo soy superior a toditos esta gente que están aquí porque yo soy el que los enseño. ¿Quién es el que te da la enseñanza? ¿Quién es el que te da la inteligencia? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son los que están ungidos a los que tú enseñas? ¿Están ungidos por quién? Están ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Tienen el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que tú tienes. Entonces tenemos que permanecer, como lo dijo Cristo Jesús, escrito en Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y se les da. Eso es permanecer en unión, permanecer en integración, permanecer en el cuerpo de Cristo, permanecer, trabajar unidos, porque en la unión en Cristo Jesús está la fuerza. Eso lo hace un verdadero hombre de Dios. Eso lo hace un profeta de Dios. Eso lo hace un hijo genuino de Dios en Cristo Jesús. La gloria y la honra es de Dios. Hoy en día hay quien enseña que un creyente puede tener simultáneamente varias esposas o varias mujeres. Esa enseñanza corre y se enseña. O sea, practicar la poligamia. Este es un ejemplo. Sabemos que están las iglesias patriarcales donde ejercen los patriarcas. Y los patriarcas en estas iglesias patriarcales es donde se enseña esta doctrina o esta enseñanza, que pueden tener varias mujeres, o sea, practicar, repito, la poligamia. Ahora, estas personas por sus frutos, según Jesús, la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo Jesús, ¿serán profetas verdaderos o profetas falsos? Una pregunta. ¿Qué respondería usted?
son profetas falsos, son falsos maestros. Ahora, ¿cuál es el fruto bueno que distingue al profeta verdadero del profeta falso? Mateo 7:25. Ahí encontramos el fruto verdadero que distingue lo falso de la verdad. Llamar a Jesús Señor, Señor. Profetizar en el nombre del Señor. Echar fuera demonios en el nombre del Señor. Hacer milagros en el nombre del Señor. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué señales identificarán al profeta verdadero y al profeta falso? Un falso profeta, un falso maestro, un falso predicador llama a Jesús Señor, Señor. Profetiza en el nombre de Jesús. Echa fuera demonios en el nombre del Señor. Hace milagros en el nombre del Señor. Pero no hace la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos en esa gran enseñanza del Sermón del Monte, para que identificara al falso profeta y al verdadero hombre de Dios. El hombre de Dios hace la voluntad de Dios, pero el falso no la hace. Mateo 7, 24, 29. El tercer par de símbolos nos enseña cómo mantener la estabilidad. ¿Sobre qué cimientos, la roca o la arena, está construida la vida estable? Sobre la arena. ¿Usted puede construir una vida estable en Cristo Jesús? Permitiendo que el yo, el ego contaminado y perverso que arrastramos, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, la mentira, ¿usted cree que con esos podemos construir una vida estable en Cristo Jesús? No la podemos construir. En la arena no se construye nada estable. Cuando sube la marea, cuando vienen los vientos, las tempestades, movimientos sísmicos, inclemencias atmosféricas, todo se viene abajo. Ahora, para construir una vida estable, necesitamos construirla en la roca, en Cristo Jesús. Y para construir una vida estable en Cristo Jesús, necesitamos ser impregnados por los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el que habite en el templo de Dios de nuestras vidas. Entonces tendremos amor, amaremos a nuestro prójimo, amaremos al necesitado, asistiremos a los enfermos, buscaremos con amor a los hermanos
que se han ido de la iglesia por X circunstancias. Y hablaremos con ellos. Y en el nombre del Señor los invitamos a que entren nuevamente y se integren al cuerpo de Cristo Jesús, porque pronto el rapto de la iglesia está a las puertas y va a suceder. El Espíritu Santo de Dios va a levantar al cuerpo de Cristo Jesús, a la iglesia, para presentársela al Señor sin manchas y sin arruga, para que entre a participar en las bodas del Cordero. Tenemos que estar pendientes de eso. Pero si no tenemos los frutos del Espíritu Santo, estamos construyendo en la arena, y eso es peligroso porque es inestable. Para el creyente, edificar su casa sobre la roca quiere decir construir su vida día a día sobre Jesús y su enseñanza, que se encuentran especialmente en el Sermón del Monte. Quiere decir, si somos tentados a criticar a otros, no podemos construir una vida estable en Cristo Jesús. La crítica, la envidia, la mentira, el odio no son frutos del Espíritu Santo. Y ninguna persona que odie, que mienta, que critique y que constantemente esté en contra de lo que se está haciendo dentro del templo de Dios, el cuerpo de Cristo, no puede estar construyendo en la roca que es Cristo Jesús. Debemos de reflexionar y construir nuestras vidas en Cristo Jesús. Es necesario leer la palabra de Dios. Sí, es necesario, debemos de leer la palabra de Dios. Pero es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario escudriñar la palabra de Dios. Es necesario, como templo de Dios, que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. De esta forma, permanecer como lo exige Cristo Jesús. Dios les bendiga. Dios les guarde.